Romanos capítulo 8, versos 18 al verso 25. Lea conmigo la siguiente declaración. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todo lo que ha sido creado, la creación misma, gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu de Dios. Nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando un acontecimiento. Es la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque fue en esa esperanza que fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, diga conmigo, no es esperanza. Porque lo que alguien ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y repito el primer verso de este texto. Diga conmigo: tengo por seguro que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quisiera hoy que estudiemos la palabra bajo esta temática: las aflicciones del tiempo presente. Es importante entender el contexto de esta declaración. Pablo está hablando desde una posición a esta comunidad compuesta por muchos judíos creyentes que estaban pasando procesos muy difíciles, específicamente por causa de su fe. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, algunos de ellos vivían y respiraban amenazas, y algunos de ellos habían llegado al punto en donde habían sido desterrados y expulsados de sus propias comunidades que lo vieron nacer, o donde tuvieron sus primeros inicios como familias, y habían sido perseguidos brutalmente por causa de Cristo y de su fe. Estaban viviendo temporadas de aflicción, algo que no era nuevo para ellos y que no debe de ser nuevo para nosotros. La Biblia habla desde el inicio del libro de Génesis a todo lo que podemos encontrar en la palabra, de cantidad de ejemplos de personas que por causa de su fe en el Señor fueron perseguidos. Si usted estudia Hebreos capítulo 11, dice como muchos fueron vituperados por causa del nombre de Cristo. Pero el panorama amplio de las Escrituras plantea que todo hijo de Dios debe de estar entendido en cuanto a la importancia de comprender lo que se llama la palabra sufrimiento. Diga conmigo: sufrimiento. Una palabra que no es muy bonita, no nos gusta mucho, pero es parte de la dinámica de la vida de fe, porque nadie le gusta sufrir. Es difícil que usted escuche a una persona decir: pastor, yo quiero dar un testimonio, y se pare aquí delante a decir: me han dado un diagnóstico médico, me quedan pocos días de vida, tengo un dolor muy grande, he perdido algo o alguien. Porque por lo regular la tendencia humana nuestra es resistir el sufrimiento. Pero para nadie es un secreto que en los días que nosotros estamos viviendo, la faz de la tierra ha sido arropada por una especie de sufrimiento colectivo, que familias que no están viviendo una situación por un lado, por otro se encuentran pasando momentos de adversidad. La Escritura no está ajena de esta realidad. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de cantidad de ejemplos de hombres y mujeres de fe que sufrieron, fueron vituperados, tuvieron momentos muy difíciles, pero la realidad de ellos y lo que nos da a nosotros
fortaleza y convicción en cualquier situación que nos encontremos, es que ninguno de ellos sufrió sin esperanza. Diga conmigo, esperanza. Por lo tanto, no es lo mismo sufrir sin esperanza que sufrir con esperanza. Aquí radica la diferencia entre una cosa y la otra. Ciertamente, esta escritura es una declaración muy poderosa. Operó en aquellos creyentes que estaban viviendo persecución en otro tiempo. Yo puedo hablar de una lista interminable. Hebreos 11 hace cita de algunos de ellos. Pero ¿qué pensar de los sufrimientos que tuvo Abraham cuando vinieron las hambrunas en sus días sobre la faz de la tierra? ¿Qué decir del creyente Job, aquel que cuando leemos el libro que lleva su nombre, aún su propia carne estaba siendo deshecha y su consigna, la palabra de sus labios era que él decía: yo sé que con mis ojos veré a Dios y no con lo de otro? ¿Qué pensar del ejemplo de los ejemplos? Jesús, quien fue vituperado injustamente y llevó el castigo de la enfermedad y del pecado que él no cometió, para que por su sangre y por sus llagas nosotros fuésemos curados. Así que la realidad es que Pablo afirma esta declaración. Ayúdeme usted y diga: tenemos por seguro que cualquier aflicción que yo esté viviendo hoy no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que la realidad es que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no hay por qué esperarla, no demanda fe porque ya usted la está viendo. ¿Por qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia nosotros lo aguardamos. La realidad es que vivimos días muy difíciles sobre la faz de la tierra. Y lo peor de todo esto tiene que ver con una situación que estamos viviendo en el Evangelio. Y yo quiero que usted le preste mucha atención a esto. Usted, probablemente yo y muchos de nosotros vivimos dentro de una burbuja y no nos damos cuenta que nuestra burbuja no necesariamente representa lo que está viviendo aquel que no tiene esperanza. Déjeme explicarle a qué me refiero. La mayoría de nosotros tenemos un círculo relacional de personas que tienen fe, que oran, que creen en el Señor, que tienen esperanza en su vida y que saben que en medio de cualquier circunstancia Dios puede hacer algo glorioso. Si usted y yo tenemos una situación, hay un sentido de pertenencia a la familia de la fe que declara una alerta de urgencia, y cada vez que alguien en la familia de la fe expresa que tiene algo, se levanta un equipo de personas, hermanos que le rodean en consuelo, en oración, en palabra de fortaleza. Pero a veces nosotros nos rodeamos de esta burbuja y nos olvidamos e ignoramos que hay personas que no tienen el mismo privilegio que usted y yo tenemos, aunque sí tienen por la gracia de Dios acceso, por alguna razón ellos no lo han aprovechado. Hay personas que no tienen a quién acudir cuando reciben una mala noticia. Hay otros que no viven con esperanza, sino que están enfocados solo en el hoy y si acaso, si llegue un mañana. Hay otros que cuando están en una crisis no tienen quien le dé una palabra de fortaleza, quien ore por sus vidas. Hay otros que se encuentran en localidades actualmente donde están pasando hambres, necesidades y en nuestra propia nación. ¿Qué pensar de aquellos que han perdido seres queridos? Otros que sus negocios y empresas han quebrado. Familias que han pasado por momentos difíciles en donde hablar de sufrimiento para ellos es algo ya cotidiano porque su vida se ha convertido en un mar de lágrimas. La realidad del Evangelio de Cristo es que es un Evangelio integral. No dice nada a medias tintas, sino que es un consejo completo. El problema de no entender lo que es todo el consejo de Dios no es responsabilidad de Dios, sino culpa del hombre, que le gusta decir lo que el otro quiere escuchar, pero no quiere comprometerse en hablar de un evangelio que abarca todas las realidades de la vida. Por eso hoy en día tenemos tantos movimientos creciendo de manera irresponsable.
cantidad de personas, probablemente aquí, en este día, en este auditorio, hay personas que vinieron a escuchar lo que se va a decir, pero no porque creen en ello. Porque hoy día hay cantidad de personas infiltradas en el Evangelio para sacar de contexto lo que usted dice, para ir a llevar información a otros lugares, y para ustedes también es esto. Porque una serie de personas irresponsables se han dedicado en las redes sociales a hablar de un evangelio de éxito, de prosperidad, de victoria, pero le han sacado la página del sufrimiento. Y como resultado hemos dejado una generación que no está lista para vivir momentos difíciles, porque cree que si usted vive momentos difíciles es porque una de tres cosas están sucediendo. O porque usted está en pecado, o porque usted ha desobedecido a Dios, o porque Dios lo está castigando. Y yo quiero hoy mostrarle por la Escritura que no necesariamente cuando uno está pasando por un momento de adversidad y sufrimiento es porque ha hecho una de estas tres cosas. Es que parte del Evangelio integral de Cristo plantea que juntamente con la gloria hay sufrimiento. Que identificarnos con Cristo involucra procesos que viviremos en nuestra vida. Si Él sufrió, nosotros también. Si Él padeció, nosotros también. Si Él fue perseguido, nosotros también. Si Él vivió momentos de soledad, nosotros también. Si no entrenamos la iglesia para entender esta realidad, viviremos desconectados de la realidad de la vida. Y me preocupa que lleguen días como los que se avecinan sobre la faz de la tierra y una cantidad de creyentes cómodos no esté listo para hacerle frente a los días de hambre, adversidad y sufrimiento y dolor que se avecinan sobre la faz de la tierra. Donde probablemente habrán días sobre la faz de la tierra donde aquel que no tenga esperanza para vivir y no tenga fe para confiar en el Señor, entonces pensará hasta en su propia vida disponer de ella. Pero yo hablo con personas que han entendido que tenemos esperanza en el Señor, que tenemos que confiar en el Señor, que estamos llamados a vivir por fe. Así que hablar de sufrimiento involucra varios aspectos. La Escritura declara que ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso, definir aflicción lo voy a hacer desde dos perspectivas. Primero, desde lo que entiende quien no tiene a Dios que es aflicción. En las definiciones seculares de aflicción encontramos que aflicción se puede conocer como un sentimiento que produce amargura, tristeza y pesar. Esto es lo que entiende quien no tiene a Dios en su vida. Pero cuando hablamos de una definición de aflicción, según lo que tiene que ver con la Escritura y de sufrimiento, sufrimiento, conforme a la palabra de Dios, viene de la raíz griega que es la palabra patema, que lleva la idea de un conflicto interno y profundo, y esto produce una pasión y un profundo anhelo, y esto produce una batalla interna que me lleva a un proceso. Mientras que el mundo que vive sin Dios y sin esperanza, ve el sufrimiento y la aflicción como el final de todo, donde ya no hay más nada que buscar, donde todo termina. Quien tiene esperanza y entiende el propósito de Dios, ve el sufrimiento como un medio para un día llegar a un fin, que es esa gloria reservada para todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Así que la realidad es que detrás de cada aflicción hay un propósito. Dile a alguien o busca a dos que estén a tu lado e infórmale: detrás de toda aflicción que estés viviendo, ayúdeme con autoridad, dile: detrás de todo lo que estás viviendo hay un propósito de Dios. Lo que pasa es que ahora no lo estás viendo, pero hay propósito detrás de tus lágrimas. Y para quien vive sin Dios y sin esperanza, detrás de la aflicción solo hay dolor y tristeza. Pero para aquel que está en Cristo, voy a repetir esto, para quien está en Cristo, la aflicción y la gloria son inseparables.
Por lo tanto, donde quiera que veo aflicción, si estoy en Cristo, veré gloria manifestada también. Porque no se puede separar la aflicción de la gloria para aquel que está en Cristo Jesús. La Biblia dice que si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y Pablo añade a esta calificación que para recibir esa gloria acompañada a la herencia como hijos de Dios, debemos de estar listos a participar de los padecimientos de Cristo. Así que entonces, como familia de Dios en la tierra que somos y como hijos de Dios, compartimos los beneficios de la herencia, pero también las dificultades. En ese sentido, el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron lo que prepararon el camino para su exaltación. Y eso lo plantea Filipenses capítulo 5 en sus versos, Filipenses capítulo 2, en sus versos 5 en adelante. ¿Cómo lo dice la Escritura? Dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo el privilegio del trono, vino y tomó condición y forma de siervo, y estando en esta condición, entonces fue a la cruz. Por lo tanto, por causa, dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice que lo que padeció le hizo conocer la obediencia. Entonces dice: haya en nosotros el que la misma disposición y sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Dónde vienen las dos realidades máximas de lo que pasó con Cristo? Lo primero era una humillación para quien era 100% Dios, asumir el cuerpo de un hombre. Así que la primera humillación fue abandonar los privilegios del trono, aunque conservaba la deidad del Hijo dentro de él. Pero la segunda realidad es que después que está en la tierra y está en forma de hombre, tiene entonces, como si todo fuera poco, después de todos los padecimientos, que vivir una de las mayores humillaciones. Ir a una cruz destinada para malhechores y ladrones, cuando en él no había falta ni pecado. Así que entonces, estando en esta condición, una vez más se humilla, pero luego es exaltado. Ahora, el punto con todo esto es que Pablo y muchos otros creyentes de su tiempo entendían esta realidad, porque experimentaron persecución, experimentaron martirio. Pablo fue uno que murió decapitado por su fe. Pedro pidió que no le crucificaran como al Mesías, porque él no era digno de morir como él. Así que entonces pidió que le crucificaran con la cabeza hacia abajo. Para muchos, escuchar la declaración "crucifíquenme con la cabeza hacia abajo" parece como si fuera algo un poquito más suave que decapitarle la cabeza, pero yo creo que era un poco peor. Voy a decirle dos realidades muy crudas de estas dos muertes de mártires. Lo primero, científicamente está descubierto que cuando alguien se decapita, su cerebro dura minutos, creo, o segundos todavía operando por reacción, su cuerpo por reacción al bombeo de la sangre, mientras se va apagando poco a poco. Y no se sabe todavía, porque no ha llegado hasta allí la ciencia, hasta dónde llegue la capacidad de poder entender a quien lo acaban de decapitar por segundos, mientras todo se va apagando lo que ha sucedido. Pero ¿qué sucede? Que en el caso de Pablo, esta fue su muerte por causa de su fe. Pedro pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque algunos de ellos eran lanzados desde el pináculo, desde el lugar más alto del templo, de cabeza, por causa de su fe, si no renegaba el nombre de Cristo. Cuando Pedro pide que lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo, esto es todavía peor que la parte que tuvo que ver con la decapitación. Un sistema sanguíneo está diseñado para bombear sangre a diferentes áreas del cuerpo. Por lo tanto, cuando a alguien lo ponían o lo colocaban con la cabeza hacia abajo, toda la sangre que el cuerpo bombea en un estado vertical ahora se invierte y la cabeza se empieza a poner roja y la cara, hasta que toda la sangre que va a la inversa corriendo llega a acumularse en la cabeza y la cabeza estalla como una bomba
Y dicen científicamente que el efecto es similar a cuando usted toma una especie de melón o sandía y lo lanza desde un piso a otro y cae y explota. Así que la realidad es que Pablo experimentó persecución, sufrimiento, muchos de los creyentes de aquel momento, pero hoy en el tiempo de nosotros hay más personas a las que usted se imagina que están siendo asediados y perseguidos por su fe. Aún existen naciones que están orgullosas de que están haciendo cada vez más hostiles y crueles contra aquellos que sirven a Cristo. Y de esta forma podemos estar seguros que cuando confrontamos persecución por nuestra fe no quedará sin recompensa. Todo aquello que por causa del nombre del Señor usted sea vituperado, padezca por ello, no quedará sin recompensa. Por eso la Biblia habla aquí de las aflicciones del tiempo presente, pero también dice de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por eso el verso 18 dice: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. De este lado tienes el sufrimiento, haga conmigo así, y de este lado tienes la gloria. Es mi deber decirte que si vas a caminar con Cristo, la gloria pesa más que el sufrimiento. Lo que Pablo está diciendo es: habrá sufrimiento y habrá gloria, pero la gloria de Dios siempre pesará más que el sufrimiento que tenga, porque el logosomai lo que quiere decir es: habrán momentos difíciles, vendrán días duros, pero si te mantienes firme, vencerás, porque otros vencieron y el vencedor está contigo. Por lo tanto, la gloria pesa más que el sufrimiento. Ayúdenme con esta consigna, diga conmigo: la gloria pesa más. Dígaselo a alguien, por Dios. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo que se lo diga a alguien? Porque cada vez que llegue el día de mañana y te den una mala noticia, cuando esta semana oiga crisis mundiales, solamente te pararás y dirás: es verdad que hay sufrimiento, pero la gloria pesará más que el sufrimiento. Y cada vez que entendamos que la gloria pesa más que el sufrimiento, entenderemos que no hay desesperanza, sino propósito detrás de cada aflicción. Y esto nos ayuda a mantener un entendimiento de que la vida está compuesta de altos y bajos, de que hay cosas predecibles e impredecibles. Hay cosas que están en nuestras manos manejarlas y otras no. Pero si no tenemos la visión correcta y el entendimiento correcto del propósito de Dios, caeremos en la desesperación. Pero cuando vengan esos altos y bajos, si estamos conectados a la esperanza que es en Cristo, podemos estar firmes en medio de cualquier adversidad. Pero claro que no todos sufrimos de la misma manera. Una persona puede sufrir por causa de su decisión de servirle a Dios, como yo he puesto ejemplos acá. Hay personas hoy día que se lo están arriesgando todo en lugares de persecución, lugares primitivos, peligrosos. Una persona puede estar sufriendo por consecuencia de sus pecados, y obviamente hay un sufrimiento que puede ser causado por una causa noble y usted dice: ¿qué he hecho para esto? Pero hay otros que están sufriendo porque sembraron de una forma incorrecta y cosecharon aquello que sembraron. Así que la realidad es que la Escritura hace un planteamiento interesante a todo esto. Y en un momento la Biblia dice que nadie padezca por ser un homicida, un ladrón o alguna cosa de esta, pero si lo estás padeciendo por hacer la voluntad de Dios, entonces encomienda tu alma al fiel Creador. Pero la realidad es que hay riesgos que sufrimos por causa del Evangelio. Pero otras cosas pasan y hay sufrimientos que no tienen que ver con hacer la voluntad de Dios, y esto es bueno aclararlo. Pero todo sufrimiento, sea por causa o sin causa, vamos a ver, reviso. Todo sufrimiento por haber hecho el bien o por haber hecho el mal, un sufrimiento en común, tiene algo en común. Es que por alguna razón todo sufrimiento, o haciendo la voluntad de Dios o no,
tiene la capacidad de acercarnos más a Dios. Así que el pecador más malo, en medio del sufrimiento, tiene la oportunidad de acordarse de la misericordia de Dios, de clamar al Señor desde su angustia. Pero aquel que nunca ha fallado o que de alguna manera ha vivido una vida de integridad también tiene la misma oportunidad en medio del sufrimiento de clamar al Señor. Así que hay un factor común denominador en medio del sufrimiento. Y 2 Corintios 4:16 plantea lo siguiente. Dice Pablo: por lo tanto no desmayamos, sino que antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante se renueva de día en día. Mire por qué. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Entonces recapitulo lo siguiente. El texto que hoy leemos y estudiamos dice que la tribulación que vivimos en el tiempo presente producirá un mayor y cada vez más excelente peso de gloria. Entendemos que la gloria pesa más que el sufrimiento. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice todo esto y nosotros lo hemos leído, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros descubrir el propósito en medio de la aflicción? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? Porque hemos sido preparados para tener éxito, para que nos vaya bien, para muchas cosas, pero para lo que menos se nos preparó fue para esto. Ningún instituto bíblico entrena a la gente para saber cómo enfrentar las crisis de la vida, sino para que le vaya bien en el ministerio. Ninguna instrucción administrativa o carrera de negocios te entrena para los fracasos administrativos o las bancarrotas, sino que te entrena solamente para que te vaya bien en la empresa. Casi todos nos preparamos para que nos vaya bien, pero nunca estamos pendientes de que un día el alta y baja de la vida, lo predecible y lo impredecible nos puede sorprender. Creo que la burbuja tiene que explotar en algún momento. Creo que tenemos que emigrar de un evangelio de comodidad para entender que también hay un sufrimiento por causa de Cristo. Creo que debemos de entender que el sufrimiento y la gloria van acompañados para que cuando vengan los días difíciles no creamos que todo terminó, sino que entendamos que hay esperanza para aquel que ha confiado en Dios todavía. Isaías 53:10 dice: sin embargo fue la voluntad del Señor, hablando de Jesús, que quiso quebrantarlo, sujetando al Hijo de Dios a padecimiento. Por eso el Padre permitió que Jesús sufriera, pero su sufrimiento no estaba divorciado del propósito, sino más bien que fue la voluntad del Señor sujetarle a padecimiento. Y aquí esta palabra voluntad describe el deleite del Padre o el placer en el sufrimiento del Hijo. Lo puedo repetir. Fue la voluntad de Dios someter a Jesús el Hijo a padecimiento. Y la palabra voluntad aquí implica el deleite del Padre o el placer en el Hijo. Ahora usted dirá: pastor, entonces descodifícame esto. Yo te estoy diciendo que cuando dice que Cristo padeció, pero fue conforme a la voluntad del Padre, entonces significa que el Padre tuvo deleite en el padecimiento del Hijo. Y esto sí que suena paradójico, porque usted dirá: ¿y qué padre quiere ver a un hijo que ama sufriendo? Bueno, precisamente uno que lo ama. Entrenémoslos, porque los días que vienen sobre la faz de la tierra no son días sencillos, serán días difíciles. Serán previos al retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este sistema caducante llamado mundo no quiere que Cristo venga a traer su orden a la tierra, y hará todo en conspiración para que aquellos que tienen fe caudiquen de ella. Y por eso el mismo Jesús dijo: habrá entonces cuando venga el Hijo del Hombre, quien quede con fe en la tierra. En pocas palabras, hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra. Porque todo este sistema ha conspirado contra Dios, contra su propósito, contra la fe, para que en su retorno muchos hayan negado el nombre en que creyeron,
hayan vuelto atrás, hayan vivido perdidamente. Y la realidad es que el evangelio de la gracia no anula el sufrimiento. Te equipa para poder enfrentarlo, entendiendo que no estás solo, sino que tienes un Padre que camina de la mano contigo. El evangelio de la gracia no te dice que tienes una licencia para no pasar por un proceso. Más bien te dice que tienes una fortaleza y un sostenimiento para que digas que su gracia es suficiente. Y como Dios le dijo a Pablo, bástate su gracia, porque su poder se hace fuerte en medio de tu debilidad. Así que el sufrimiento puede venir de varias maneras: exterior, externo, físico. Pero la realidad es que es un profundo conflicto en el Hijo de Dios, en quien tiene esperanza, no en quien no tiene esperanza. En quien no tiene esperanza, el sufrimiento es una desgracia. En quien tiene esperanza y tiene a Cristo, el sufrimiento, sea físico, externo, interior, exterior, será un conflicto por no someternos a la voluntad de Dios. Pero más que el conflicto interno entre la carne y el espíritu, sufrir por causa del propósito genera una batalla interna y una guerra que hoy día está viviendo una gran parte de la iglesia. Esta realidad es un ataque intenso donde dimensiones anticristo se han levantado contra el evangelio que te lleva a abrazar la cruz y llevarnos a un evangelio diferente al evangelio de la cruz. Cuando Jesús mismo dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame, es llevarnos a un evangelio de comodidad, un evangelio de éxito y donde todas las cosas siempre saldrán bien. Yo tengo una noticia que darte, no es nueva. No siempre las cosas saldrán bien. No siempre estarás en tiempos buenos. No siempre estaremos en abundancia. No siempre las cosas serán como queremos todos. Pero la buena noticia detrás de esta es que siempre cuando estemos en Cristo sabremos que Dios tiene la solución y su gloria pesará más que el sufrimiento que estemos viviendo. Los sufrimientos de Cristo fueron por nuestra redención y liberación. Y Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y la obediencia se refiere a la fe que obedece a la voluntad de Dios. Así que el sufrimiento de Cristo fue conectado a la voluntad del Padre. Y la Biblia dice que cuando sufrió por causa de la voluntad del Padre, aprendió. Y la palabra aprender significa habilitación para usted saber a lo que puede llegar a ser. Así que entonces Jesús podría enfrentar el cumplimiento de los requisitos divinos cuando vino y fue asediado en la tierra. Y el sufrimiento era el medio por el cual Él cumplió la voluntad del Padre. Quiero aclarar esto. Pero Dios no necesita, escúcheme, un Dios soberano no necesita que usted y yo pasemos pruebas y procesos para saber lo que hay en nuestro corazón. Es que Dios es omnipotente, omnipresente y todopoderoso. Y Él tiene la capacidad de conocer la vida nuestra en un segundo desde nuestro andar y acostar, y lo que nadie ve dentro de nuestro corazón y ni nosotros mismos sabemos de nuestras intenciones, Dios lo conoce porque Él todo lo puede y todo lo sabe. Así que no necesita ninguna prueba, ni ningún proceso, ni sufrimiento para saber lo que hay en usted y en mí. Pero usted y yo sí necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y la realidad es que nadie se conoce hasta que no pasa por el proceso. Ahí es que usted sabe si en verdad usted ama a Dios o si usted ha entendido este asunto. Usted quiere saber qué tan purificados son los labios de un hijo de Dios. Deje que se dé un martillazo en un dedo o tropiece delante de usted. Ahora cualquiera dice amén y tengo fe y vamos adelante. Pero ¿cómo estará esa fe cuando llegue el día de la prueba del que habla la Biblia? ¿Cómo estará esa fe cuando lleguen los momentos difíciles sobre la faz de la tierra? Por eso el Señor quiere que aprendamos a entender que detrás de cada etapa de sufrimiento hay una gloria, y la gloria pesa más que el sufrimiento. El estilo de vida en Cristo es inseparable del sufrimiento. Y mira lo que dice para ir concluyendo, 1 de Pedro 2, 20 al 21. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por vosotros,
dejando ejemplo para que sigáis su pisada. Por lo tanto, Él tuvo el patrón del sufrimiento. Y primera de Pedro 4, 12 al 16 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que no se sorprenda cuando el sufrimiento visite cercanas nuestras puertas, porque esto es lo normal para aquel que ha creído en Cristo. La diferencia es quien sufre estando en Cristo tiene esperanza de gloria y esperanza de salvación. Quien sufre sin Cristo no tiene esperanza a dónde acudir y por eso cae tan fácil en la depresión. Así que si yo voy a sufrir como quiera, con Cristo o sin Cristo no hay solución a mi sufrimiento y con Cristo la hay, prefiero sufrir del lado de Cristo que separado de Él. Esa es la realidad. Así que lo que Pedro está diciendo, no se alarme, porque al abrazar a Cristo también abrazas el sufrimiento. Y el sufrimiento tarde o temprano tocará nuestra vida. Por eso observemos los siguientes y con esto luego concluyo. Primero, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Recapitulo. El sufrimiento y la gloria son inseparables, están conectados. Sin sufrimiento no hay gloria. Por lo tanto, nunca debemos de sufrir por razones que no sea el nombre de Cristo. Así que de esta realidad es que debemos de procurar vivir la vida del Espíritu para poder soportar las dificultades que vienen a nuestra vida. Por eso hoy día vemos tantos creyentes decepcionados, desertando de su fe, porque se aferraron a un evangelio que solo anunciaba éxitos, pero no padecimientos, ni sufrimientos. Y por eso todo fue pintado color de rosa y muchos solo pensaron que después de conocer a Cristo iban a ser ricos, sanos y exitosos. Pero la realidad es que en algunas ocasiones también nos sentiremos como si estuviéramos derribados. Segunda de Corintios 4, 7 dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, el tesoro del que habla aquí se llama el Evangelio. Y este tesoro fue colocado dentro de vasos de barro, y el vaso de barro es usted y soy yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo estamos, atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Él se manifieste en nuestros cuerpos. De manera que cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, aceptamos todo lo que Él es, y al abrazar a Cristo abrazamos su persona, su misión, su ministerio, su propósito. Y primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Por lo tanto, Dios quiere que nos identifiquemos plenamente con la vida, muerte y sufrimiento de Cristo, de tal manera que si Él sufrió y nosotros por causa de Él, también nosotros disfrutaremos de su gloria por causa de habernos identificado con Él. Los apóstoles salieron del Sanedrín acusados de predicar el Evangelio de Cristo, vituperados y sentenciados muchos aún a morir, de forma que ellos tenían solo la opción de negar su fe o morir como mártires. Pero ellos salieron regocijados porque se sentían dignos de sufrir por causa del nombre del Señor. Así que la realidad de la Escritura plantea que las personas que sufren a causa del nombre de Cristo sufren según la voluntad de Dios, y esto trae grande recompensa.
Porque Dios es el que produce en nosotros el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses 2:13. El Padre, también dice Hebreos, ama a aquel que disciplina y disciplina al que ama. Así que cada prueba y aflicción obrará en nosotros la perfección de su Hijo. Conclusión: Dios quiere hacernos como Cristo. Está formando el carácter de Cristo. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y Él quiere que seamos perfeccionados de manera interna y externa. Y de manera interna vienen procesos que nos forman. Y de manera externa hay experiencias que trabajan en nuestro ser. Así que 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero la cúspide del entendimiento del por qué al identificarnos con Cristo padecemos, aunque nunca el sufrimiento y el padecimiento pesará más que la gloria, es por esto. Hebreos 5 del 8 al 9, y este es el último verso que cito. Dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia. Y aprendió obediencia por lo que padeció. Y una vez hecho perfecto, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga conmigo: aunque Él era el Hijo de Dios, padeció y aprendió. Diga conmigo: aprendió. Porque aquí la palabra es aprendizaje, donde quiero que usted se quede conmigo con esto al final: aprender a obedecer. Pero quiero hacerles una ilustración antes de orar con ustedes. Se cuenta que en una ocasión un gran empresario publicó un anuncio en los diferentes medios de comunicación de su tiempo, donde solicitaba empleados para un área importante de su empresa. Así que como todo el mundo oyó que iban a pagar bien y que era un área muy importante, al otro día llegaron 3 hombres para responder a esa solicitud. El primero trajo un currículum que parecía una guía telefónica. Él dijo: yo soy licenciado en administración de empresas, tengo 2 doctorados en aquello, hablo 3 idiomas, tengo buena conducta. Y un currículum tan impresionante, de esos que cuando se lo están diciendo usted se siente como la hormiga que está siendo aplastada por el elefante. Pero cuando este hombre dijo toda su capacitación, entonces el empresario le dijo que era bueno su currículum y que tenía buena conducta, pero que él no podía contratarlo porque no era eso lo que él estaba buscando. Así que entonces hizo pasar la segunda persona. Y vino el otro solicitante que tenía un currículum más grande que este. Ingeniero, doctorados, 4 idiomas, diplomados que andaba con un maletín en ellos, maestrías. Y el empresario dijo: pero esto es demasiado, esto es más de lo que yo busco. Dijo: pues tengo el empleo. Dice: lamentablemente no, porque no es lo que yo estoy buscando. Así que la persona que pasaba a aquellos solicitantes dijo: este hombre está mal. Y el tercer hombre, cuando vino, vio que los primeros 2 solicitantes no habían sido aceptados y casi se devuelve de la puerta. Yo haría lo mismo. Pensó en irse. Este hombre ni siquiera quiso avanzar y dijo: pero ¿qué yo hago aquí si estos no calificaron? Yo mucho menos. Así que en un momento determinado este hombre se atrevió a acercarse ante la insistencia de aquel empresario. Y cuando pensó en irse, el empresario lo llamó y le preguntó por su currículum. Y el hombre se quedó viendo y dijo: yo vi lo que pasó con aquellos 2. Y yo tengo un problema. Yo pasé por su insistencia, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Yo no tengo ningún currículum. No tengo título, no tengo doctorados, no tengo capacitaciones extras, no tengo ningún tipo de estas cosas. Así que ya yo entré, pues ya. Y el empresario le dijo: pero algo usted debe de tener, amigo, siéntese, cuénteme, ¿qué tiene? Dice: mire, siendo sincero, yo soy un hombre tímido,
no tengo tantas capacidades como los demás, pero la verdad, yo se la voy a decir. Lo único que yo sé hacer en esta vida es hacer caso a lo que me dicen. Ay, ay, ay. Y el empresario le dijo, amigo, espéreme, dígame otra vez lo que yo oí. Dice, mire, sinceramente, yo no sé cómo decírselo. Y con la voz entrecortada dice, yo lo único que sé desde que nací es hacer caso. Ay, el empresario le dijo, usted tiene el trabajo. Exactamente lo que yo necesito dentro de todos los magnas que tengo a mi lado es por lo menos uno que sepa hacer caso. Moraleja, en este mundo en que usted y yo vivimos, hay mucha inteligencia, habilidad, profesionalismo, propuestas y muchos creyentes que dicen amar a Dios, pero hay muy pocos dispuestos a hacer caso. Se necesitan personas que hagan caso a prédicas que escuchan, a las pequeñas alertas que produce la vida cuando vemos que los días avanzan en la faz de la tierra. Hacerle caso, a pequeños consejos, hacerle caso, a tropezones de la vida para no volver a repetirlo y romperse el pie repitiéndolo una y otra vez. Dios va a permitir que aumente la presión, la aflicción, las pruebas, los sufrimientos, para que nosotros abracemos la obediencia, pongamos la palabra que hemos escuchado en acción en nuestra vida, porque la obediencia demuestra el amor. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero decirle en esta mañana que si el amor está conectado a la obediencia, hoy no vengas ante el Señor a orar con tu currículum, tu sabiduría, tus capacidades, tu meritocracia, sino que Dios está buscando a alguien que sencillamente esté dispuesto a hacerle caso a lo que Él ha dicho en su palabra. Si hay alguien aquí dispuesto a hacer caso.